solucionar los problemas que nos da la cámara. Ya esta cámara está de vuelta. Yo creo que se quiere ir de vacaciones. La estoy haciendo trabajar y esto no puede ser. Es bastante probable, pero bueno. Que se aguante y que trabaje. Hace mucho que no hacía directo. No tienes derecho a quejarte. Qué mala. No os preocupéis. Ya estamos de vuelta. Ya estamos. Aquí Amuneuro y yo. Ya estamos aquí. Y bueno, esperemos que ya no vuelvas a tener más. Hemos probado otra cosa que se le ha ocurrido a Bioplantólogo, a ver si así ya tiramos hasta el final y ya no tenemos más cortes. Esperemos. Sí, en principio ya no debemos tener nada más. Una idea ahí que se le ha ocurrido muy inteligentemente. Por si acaso, porque sí, como el ordenador da lo que da, pues sí, hijos, es lo que hay. Ahora además parece que está yendo mejor, así que perfecto. Así que Amuneuro pues nos podrá contar si nos quiere contar el apéndice 3 o... Sí, ahora lo leemos. Sí, no, quería decir que si queríamos decir algo más aparte de... Porque yo creo que cuando hemos leído el apartado este de la ciencia y la polémica, es que me he acordado cuando estabas leyéndolo, cuando hablamos de la vida de Santiago Ramón y Cajal, hubo un punto que a mí me llamó mucho la atención y es que él llegó un momento, creo que fue justo después de conseguir el premio Nobel y ya tener un poco, era como de, bueno, yo ya soy algo conocido, ¿no? Ya tal... Y entonces se empezó a cansar de publicar siempre en alemán o en francés, que eran un poco idiomas más extendidos en la ciencia, y empezó a publicar cosas en castellano. Y leímos que al final de su vida a él le pasó, y le cabreó mucho y con toda la razón del mundo, que él había hecho observaciones y había escrito sobre ello en castellano, nadie se lo había leído, y de pronto había llegado otro científico en otra punta del mundo y había dicho... He visto esto. Y él como, lo vi yo hace 10 años, chaval. Y lo puse. Pero claro, lo puso en una publicación en un idioma que como no estaba extendido, pues como que el mérito ya no queda en él, sino que recae en el científico que sí que lo puso, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y cuando estabas leyendo esta parte de los científicos y las contribuciones que han hecho los científicos españoles o no a la historia... A ver, yo creo que ya lo dije. ¿Por qué estoy yo leyendo el libro de Santiago Ramón y Cajal? Aparte de porque es un libro de un científico español, que eso por supuesto. Y es muy bonito hablar de un científico, siempre sea español o no, para conocer su vida. Por lo que decíamos antes, porque no se conocen y es una pena. Y también porque, jolín, yo quise aprovechar precisamente por eso, porque parece que no... ha habido y no hay y no existen y eso no, aquí en este país no hay científicos. Perdona, si Santiago Ramón y Cajal no existiría ni la neurociencia, chaval, a día de hoy existiría, porque yo creo que si no hubiese sido él hubiese sido otro, pero él es el padre de la neurociencia. Fue él el primero que lo empezó. O sea, ¿hubiese sido otro? Sí, seguramente hubiese sido otro. O sea, si no hubiese sido Santiago Ramón y Cajal hubiese sido otro, porque al final yo creo que la ciencia y el conocimiento están ahí. Pero que, jolines, que no, que fue él el que lo impulsó y fue el primero. Y ser el primero en un campo, que además lo hemos leído a lo largo de su vida, que él no tenía maestros, porque no podía tener maestros de una disciplina que todavía prácticamente ni existía y que abrió él, entre comillas, ¿no? Esa parte de la neurociencia y tal, la empezó él. De manera con histología y todo lo que tú quieras, pero bueno. Así es. Pero que tuvo que llegar él y descubrir la neurona, ¿sabes? O sea, y de hecho su discípulo Río Ortega, del que también os he contado cositas en redes sociales, y con el que Santiago Ramón y Cajal pensaba que no, que bueno, que la glía, que no, que eso son neuronas, nada más que son un poco distintas y todo esto, no estaba como 100% de acuerdo con su discípulo. Pero su discípulo luego fue el que desarrolló toda la parte de la microglía y las células de la glía y tal, las estudió él. Pero yo estoy convencida de que probablemente él tampoco hubiese llegado a ser lo que fue si no hubiese tenido un poco de contacto con Cajal, hubiese aprendido y tal. Y de hecho también he de decir que una cosa muy bonita entre ellos es que, aunque no estaban de acuerdo, digamos, en este punto al principio, como que luego ambos asumieron que
sobre todo Cajal, ¿no?, asumió que su discípulo llevaba razón y que la glía era importante, que pertenecía a parte del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero sobre todo no le intentó tirar por tierra, que esto es muy importante porque hay mucha gente que no aguanta que sus discípulos les superen. Cajal en este sentido como que no tenía tanto problema, lo cual es muy bonito. Pues sí. Porque es una cosa que sigue progresando el conocimiento y que así tus discípulos te superan, es que el conocimiento está avanzando. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Sí, no, y porque además, sobre todo bueno, ya lo sabréis por los vídeos del canal de YouTube míos, que el sistema nervioso está compuesto efectivamente por neuronas, pero también todas las células llamadas de la glía, que son, ya os digo, fueron muy importantes y ayudó mucho a descubrirlas Río Ortega. Vamos a ver, es que... o sea, no sé, es que es toda la base prácticamente de la citología y de la histología del cerebro. Y la dieron 2 españoles, señores. Es que me cago en la leche cuando luego yo leí esto, que esto sí me lo he leído antes de los directos, admito que esto sí, para saber si merecía la pena o no traerlo. Normal. Y cuando lo leí dije, ¿pero qué narices? ¿Cómo que no hay científicos en España? Bueno, con ellos hace tiempo, pero ahora también hay otro montón de científicos. Mirar todos los del CSIC que están haciendo ahora una vacuna que se está empezando ya a probar en humanos, de hecho, para el COVID. Ahí está. O sea, hay un montón de ciencia y un montón de científicos en España. Lo que pasa que, pues lo que hemos venido comentando, históricamente no se ha apoyado y, bueno, pues no ha contribuido las circunstancias. Pero bueno, se la vi. Pues si queréis, sigo leyendo el apéndice 3, mientras... recuperando ya y viendo que todo vuelve a funcionar por fin, menos mal. Vamos a ver si llegamos al final del directo con esta parte. Apéndice 3. Se llama Los grandes hitos de la ciencia histológica y el nacimiento de la citología. La histología, nombre que se le dio en 1819, es la parte de la anatomía que se ocupa del estudio de los tejidos orgánicos y surgió como resultado de la conjunción de la anatomía general de Bichat, basada en los tejidos, y de una segunda anatomía general compuesta en Alemania por Schleiden y Schwann, basada en la célula con la teoría celular. El francés Marie-François Xavier Bichat, de los años 1771 hasta 1802, está considerado como el verdadero fundador de la histología como parte de la ciencia, porque comenzó siendo discípulo del cirujano Desault, con quien colaboró estrechamente hasta la muerte de este. Como todo anatomista, Bichat fijó su atención en los componentes de los órganos, los tejidos. A propósito de ellos, nos dice: la química tiene unos cuerpos simples, de la misma manera tiene la anatomía sus tejidos simples, que con sus combinaciones de 4 en 4, de 6 en 6, de 8 en 8, etc., forman nuestros cuerpos. Bichat, para el que solo era válido lo que podía apreciar con sus sentidos, no consideraba los tejidos como un conjunto de fibras, como se creía hasta entonces, sino que por medio de innumerables experimentos, disecciones de cadáveres, sometimiento de las piezas diseccionadas a ebulliciones, desecaciones, a la administración también de ácidos, etc., llegó a la conclusión de que un tejido queda definido por la homogeneidad y la constancia de su apariencia sensorial, cualquiera que sean las condiciones en que se le observa, los órganos de los que procede y las manipulaciones a las que se les someta. Y añadía a esto su concepción de los tejidos como la unidad morfológica y fisiológica del organismo. Para Bichat, los tejidos se caracterizaban por su forma, por su constitución, en cuanto a color, elasticidad, etc., por su desarrollo embriológico y por sus propiedades especiales, que podían ser del tejido como la de la retractibilidad, y vitales con la sensibilidad, conducta química, etc. En segundo lugar, nos encontramos con la anatomía general, basada en la célula de Schleiden y de Schwann, citada anteriormente. El grado de perfección alcanzado por los microscopios a los que Bichat aborrecía era bastante aceptable por aquellos años, y como consecuencia de ello, el descubrimiento de la célula se hizo una realidad. Hasta entonces no se tenía una noción muy clara de ella, así por ejemplo el científico Schreiber
escribía a un amigo: las partes sólidas de nuestro cuerpo consisten ordinariamente en fibras tan pequeñas que ya no son susceptibles de ulterior división. Si uno quiere dividirlas, las integraría en los componentes generales y no en nuevas fibras. Algo más tarde, el fisiólogo Auterriet hablaba ya de una sustancia celular o masa orgánica originaria y de un tejido celular, que sería el modo de organización de esa masa. Por estos mismos años, Augustin estableció 3 elementos morfológicos fundamentales: la célula para los vegetales, la fibra para los animales y el parénquima para el hombre. Sin embargo, fue otro científico el que intuyó de una manera más clara la teoría celular moderna, que fue Joseph Verres, para el que la sustancia animada se dividía en túbulos y en vesículas. Estos túbulos, a su vez, se organizaban en fibras celulares y las vesículas o células se pueden ya comparar de alguna forma a la noción que tenemos actualmente, de hecho, de ellas. Otra pauta importantísima fue el descubrimiento del núcleo de las células vegetales debido a los investigadores Robert Brown y sobre todo a la labor de Johannes Evangelista Purkinje, que a través del microscopio observó por primera vez la vesícula germinativa y el núcleo en el huevo de las aves, las membranas de las células ciliadas y los núcleos de las células componentes de las glándulas gástricas. Todas estas hipótesis sucesivas se acercaban cada vez más a la consideración definitiva de la célula comunidad morfológica del organismo. Es entonces cuando aparece el botánico Matthias Schleiden, del año 1804 a 1881, que fue el científico que vio la teoría más acertada acerca de la célula, aunque solo en relación con los vegetales. Según Schleiden, las plantas estaban formadas por células constituidas a su vez por un protoplasma, llamado por él el blastema, y un núcleo. Para explicar la formación de las células, afirmaba que de un primitivo protoplasma, denominado de Purkinje, que significaba el primer formado, habrían ido separándose los núcleos alrededor de los que se iban configurando a su vez otros nuevos protoplasmas. Este conjunto de protoplasma y núcleo era denominado por Schleiden citoblastema, que ya constituían también nuevas células. Con este razonamiento aplicaba la evolución genética a la célula vegetal. Schleiden distinguía así 2 funciones celulares, una referida a su propio desarrollo y la otra como parte integrante del conjunto del organismo vegetal. En este punto de la evolución de la teoría celular surge Theodor Schwann, de 1810 a 1882, discípulo del gran fisiólogo Müller. Schwann amplió las investigaciones de Schleiden a todos los organismos animales. Puede establecerse la ley de que existe un principio genético común para las más distintas partes elementales de los organismos, y ese principio es la formación de la célula. Y descubrió además, entre otras cosas, que las células de la espina dorsal del renacuajo, del tejido embrionario del cerdo, la membrana que lleva su nombre, entre otras muchas, y estableció también que algunos huevos de animales son como células gigantescas. Aunando los trabajos de Schleiden y Schwann, podía afirmarse que la célula es el elemento constitutivo de todo ser viviente, sea este vegetal o animal. Y añadiendo a esto los descubrimientos de Bichat, la histología se podía constituir ya sobre una base mucho más científica, aunque, como se habrá podido observar, no exenta de algunos errores. Jacob Henle, de 1809 hasta 1885, fue discípulo también de Müller y continuó desarrollando los trabajos de Schwann, extendiendo así sus teorías a todos los organismos y tejidos. A él debemos la actual concepción del tejido epitelial, el descubrimiento también de las fibras musculares lisas de las arterias, la célula hepática y la introducción del estudio de la histología córnea. Otra aportación importantísima a la teoría celular fue la demostración de Robert Remak, de 1815 a 1865, de que las células se multiplicaban por escisión de sus núcleos. Hemos visto antes que las conclusiones de Schleiden y Schwann adolecían de graves errores, que eran el origen de la célula explicado como una cristalización de un protoplasma primitivo y la falta de una verdadera morfología celular. Así, estas 2 incorrecciones serían subsanadas por el gran biólogo y plantólogo Rudolf Virchow, de 1821 hasta 1902, que se contaban también entre los discípulos del insigne Müller y que fue el pilar fundamental de la medicina alemana durante 40 años.
La ambición de un saber total de Virchow queda demostrada en el siguiente fragmento de una carta a su padre. Quiero alcanzar un conocimiento omnimodo de la naturaleza, desde la divinidad hasta la piedra. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes, de que hay gente que quiere saber de todo, o sea, que tiene que saber de todo. No es verdad, pero bueno. Os mandé una noticia al grupo de WhatsApp. Ah, vale. Sí, ya lo hemos recibido, Sanji. El elemento constitutivo de todo ser viviente español es la poca vergüenza. Hombre, no. No tomo en serio. Bueno, algunos que sí, ¿eh? Bueno, algunos sí, pero no todos somos. Sí, todos no. Algunos cumplimos la excepción. Luego ahora leemos la noticia. Cuando terminemos el apéndice, si te parece, Chanchi. Que si la tenemos ahí, pues ahora la leemos. Ay, un momento, que me he perdido. ¿Dónde me he quedado? Aquí, vale. Sus principales aportaciones a la teoría celular fueron la demostración de que una célula procede siempre de otra célula, el establecimiento de que la célula es, además de un elemento morfológico, una unidad individual y vital de los órganos, y de que la organización compenetrada de todas las células constituyen los animales pluricelulares. Por otro lado, Virchow desarrolló una morfología general de la célula que se puede sintetizar en la siguiente clasificación: la célula, el territorio celular o sustancia que la envuelve, y el conjunto de células o tejidos, el conjunto de células o tejido, una pequeña rata, el órgano, el sistema y el aparato. Del mismo modo, agrupa los tejidos según 3 características. Por la forma de aglutinarse, hay tejidos sin sustancia intercelular con ella y los que gozan de una organización específica. Y por la forma de la vida celular, también dividió en tejidos permanentes, temporales y variables. Y finalmente, por sus peculiaridades genéricas y concretamente genéticas, habló de tejidos matriculares, tejidos precursores y tejidos de transición. Vemos por todo esto que la labor de Virchow contribuyó grandemente a la aclaración de la noción de la célula y el establecimiento de su morfología, al mismo tiempo que sistematizó la histología con su base completamente científica y real. Siguiendo el hilo de la teoría celular, nos encontramos ahora con el español Santiago Ramón y Cajal. Desde 1852 hasta 1934, padre de la conocida teoría de la neurona, que aplicó el sistema nervioso a las conclusiones de Virchow, Cajal dejó sentado que las células nerviosas son entes independientes y que no se relacionan entre sí por continuidad, sino por contigüidad, que es distinto. La ley del contacto pericelular, que ya vimos cuando comentamos su teoría. Derribando con esta demostración las bases de la concepción del tejido nervioso como una red continua que se tuvo hasta entonces. Esta formulación, que constituye la base de su teoría de la neurona, fue combatida incesantemente por muchos médicos que finalmente no tuvieron más remedio que aceptarla. La histología ya era entonces una ciencia que continuaron, entre otros, Sharpey y Kolliker, estudiosos del tejido óseo, Deiters, Jensen, Amici y Krauss, que eran investigadores de las fibras musculares estriadas, o Kuhn, descubridor de las terminaciones de los nervios motores, entre otros. Indudablemente no se pueden olvidar también la importancia del microscopio, sin el cual ningún descubrimiento de los descritos hubiera sido posible. El microscopio fue un elemento que fue evolucionando con el objetivo compuesto de Chevalier, con el objetivo apocromático, también condensador ocular e inmersión en aceite de Ernst Abbe, con la platina calentable también de Max Sluten, con la introducción de las piezas de jabón, la celoidina y el cloroformo parafina, y el examen de las preparaciones frescas y congeladas también que hicieron Fleming, Matthias Duval, Edwin Klebs y Cohnheim, con el empleo de ácido crómico introducido por Hannover. Con las mezclas cromoargénticas de Golgi y Cajal, por supuesto, y con el azul de metileno de Hellrich, o con el nitrato de plata reducido de Cajal, entre otros.
Gracias a los estudios y experimentos de todos estos científicos citados, quedaba ya establecida claramente la morfología celular de la siguiente manera. En un principio, de hecho, se pensaba que la parte más importante de la célula era la membrana y que la aislaba del exterior, pero pronto se descubrió que había células que no la poseían y, por otro lado, que el protoplasma sin el núcleo no sobrevivía, por lo que con esto quedó demostrado que la célula es una unidad que consta de protoplasma y núcleo, y en algunos casos de membrana, y como consecuencia de ello surgió la necesidad de la separación entre lo que sería el estudio de las células y los tejidos, naciendo la citología como una disciplina completamente aparte de la histología. Y hasta aquí el apéndice. Esto es para que entendáis ahí la movida histórica. Que además, efectivamente, Cajal es que estuvo súper influenciado por todo esto, como hemos leído, claro, porque sin la teoría celular realmente y todas esas ideas previas, él tampoco probablemente se le hubiese ocurrido buscar una célula en concreto llamada neurona. Al final es un poco lo que hemos comentado antes, igual que la propia ciencia, igual la ciencia en nuestro país, España, ha estado completamente influenciada por su contexto, el contexto sociopolítico histórico del país. Pues igual pues los científicos están completamente condicionados por el estado del conocimiento que hay previamente y bueno, igual que los medios que tengan para poder realizar, el conocimiento que tengan a su alcance, todo lo que se actualicen también. Entonces, sobre todo es el propio contexto de cómo esté previamente el conocimiento, pues es muy importante porque claro, si no hay una base previa, pues claro, no se puede pasar de 0 a 100 enseguida. El propio conocimiento científico, pues claro, hay que ir, pues bueno, de una cosa se va descubriendo otra y de otra, sí, y así sucesivamente. Sí, de hecho el mejor ejemplo casi siempre te lo cuentan así en biología, y yo creo que es un ejemplo muy, muy claro y muy cierto, incluso tanto con la teoría celular que acabamos de ver, como también, por ejemplo, con la famosa teoría de la evolución de Darwin. Darwin fue el que la escribió, pero Darwin había visto ya trabajos de otros 150.000 científicos seguro antes que él, que habían hecho observaciones y tal. La teoría celular pasa igual, o sea, hay muchos científicos antes que probablemente al final se hace conocido, efectivamente, que han hecho esas aportaciones. O sea, el camino, incluso, y de hecho es una de las cosas que se tiene que ver, ¿no? Que la ciencia y los científicos que a día de hoy están haciendo un descubrimiento, aunque parezca pequeño, en el fondo no es pequeño, porque si es bueno, o sea, si es el camino correcto, digamos, he descubierto un gen que resulta que tiene que ver con tal enfermedad. Pues ese gen, el día de mañana, a lo mejor tiene una aplicación, y no solo para esa enfermedad, sino para muchas. Así que es ir dando conocimiento para llegar a algo más adelante. Y si te has equivocado, que esto a mí me costó sufrir el TFG, pero cuando tú no encuentras el camino, realmente sí estás encontrando el camino, aunque suene un poco paradójico, porque si este no es el camino, es que el camino está en otro sitio. Entonces, ya sabes cuál es, exacto, sabes con eso cuál no es el camino, por decirlo así. Entonces, al final, cada error también supone un acierto, porque ya sabes que ese camino no es el correcto. Claro, pero es un descubrimiento, igual, bueno, sabes que te has equivocado en esto, pero vale, sabes que con esto no se avanza y que tienes que cambiar algo. Ya es un conocimiento que estás adquiriendo. Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo a base de experimento y error. Sí, a base de prueba de error, que es así como se avanza en la ciencia. Lo que pasa es que es otro tema que es creo que también está muy bien comentarlo y es importante. El tema de que, bueno, a veces en ciencia, aunque está mal visto publicar resultados negativos. Sí, está muy mal visto. Tú me lo has comentado muchas veces y estoy muy de acuerdo contigo en el que esto de que es verdad que está mal visto, de que siempre hay que publicar pues, en positivo, de se ha descubierto esto, se descubre esto, lo otro, siempre en positivo. Sí. Entonces que los resultados negativos también son importantes. Pues a ver, vale, esto no hace esto no hace lo otro, también es conocimiento. Sí, es que eso yo lo aprendí en el último año de carrera con el TFG, porque a mí tuve un TFG que como era muy experimental y era un poco nuevo, había que medir mucho la cantidad de proteína y tal, entonces era a base de ensayo y error, porque no se sabía cuánta proteína era necesaria.
Claro. Entonces, claro, a mí me frustró mucho, estuve un poco tal, me encantó hacerlo, pero es verdad que también era muy duro. Y claro, yo luego cuando ya terminé el trabajo fue cuando, digamos, tuve una charla con mis 2 directoras y me dijeron, claro, es que esto también es de la ciencia, esta es la parte que a lo mejor no se cuenta tanto, pero realmente cada error que tú has tenido ha servido para saber que esa no era la cantidad, por ejemplo, de la proteína para llegar a resultados, porque no es suficiente. Entonces, cada error sirve para mejorar, para llegar a algo mejor, ¿no? Sí, lo que comentas tú, los INTC, pues sí, recuerdo esto de que es que pasa esa situación. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sí, es como la de que se viene... Tiene que investigarlo y es... Que eso no se hace... Claro, no dejas el conocimiento realmente. Y bueno, comentas tú la cocina de Saint lo que dijiste de... Sí, la que cocina comentaste de Saint comentó. de lo de todo lo que se había descubierto previamente a Darwin. Me acuerdo que lo vi en tu directo que lo comentaste. Y también es importante de ver que esto no surge de la nada, sino que hay ya varias personas que lo van proponiendo hasta que, bueno, pues Darwin elabora su teoría de evolución. Y bueno, pues todo lo que tiene que afrontar también, que eso también da para... Sí, que da para mucho. No, y de hecho un ejemplo muy claro fue Cajal. Cajal llegó a una técnica que en realidad no había creado él, la creó Golgi. O sea, la hizo Golgi. Y probablemente antes de Golgi hubo otro que también trabajó con ese material. Lo que pasa que pues a base de pasos y pasos y pasos y probar se llegó a una técnica pues mejor definida. Pero es gracias a muchas contribuciones. A los 2 le dieron el premio Nobel. Claro. Pero porque fueron los que más la desarrollaron o más la perfeccionaron, pero probablemente por eso digo, hubo mucha gente antes que ellos, casi seguro, que también ayudaron a ese punto, ¿no? Que es lo importante. Y sí, de hecho, ahora últimamente por lo visto sí que hay páginas... Tú cada vez cometiendo miles de errores, evidentemente. Claro. Pues sí, estamos de acuerdo. Claro, porque al descubrimiento hay 1000 errores antes de llegar al éxito, eso es así. Pero además os digo, hay ahora más movimiento en este sentido, o en los últimos años sobre todo sí que parece que se estila más, y hay páginas de científicos, igual que hay algunas para que todas las publicaciones sean gratuitas y todos los científicos puedan acceder a ellas, ¿vale? Precisamente para facilitar oye, que tengo que buscar porque quiero investigar sobre tal neurona o tal neurotransmisor, o cualquier cosa, me da igual, de lo que quieras investigar y consultas la bibliografía previa que haya, para no investigar algo que ya esté investigado, claro. También hay una parte ahora que están haciendo con otra página, creo que era, si no recuerdo mal, o con varias páginas, que son precisamente de publicaciones erróneas, ¿vale? O sea, como de, yo publico aquí lo que no ha tenido éxito. Pero es precisamente pues eso, con la idea de ahorrarle tiempo a tus contribuyentes, a tus compañeros científicos y decir, este no es el camino. O sea, si quieres investigar en esto, por lo menos que sepas que, yo qué sé, no sé qué ejemplo poner, pues que si quieres investigar sobre un gen en embriones de mosca de Drosophila melanogaster, igual necesitas, en vez de 100 miligramos, necesitas 100 microgramos porque es más apropiado, o al revés, ¿vale? Cualquier cosa, o sea, tener esos datos que a mí me han dado error para que tú no tengas que pasar por ese error. Digamos que ya sabes que esa cantidad no es leche, vete a aumentarla o a disminuirla si quieres, pero que no ese es el resultado, vaya, casi no vas a encontrarlo. Entonces al final eso también contribuye, es conocimiento a fin de cuentas. Pero sí, llegar a... Yo siempre he dicho que hay mucha gente que es muy... A mí eso también me molesta un poco, porque la gente que llega y dice, no, es que... Claro, es que no curan el cáncer, no curan el no sé qué, perdona, es que curar enfermedades, además... Pues si fuese tan sencillo. Primero, no es tan fácil. Segundo, son enfermedades multifactoriales. Claro. Una enfermedad multifactorial, por definición, es una enfermedad que tiene muchos factores que la provocan. Lo que significa que esto es un poco como cuando tienes una tubería muy vieja y empiezan a salir chorritos de agua por 20 sitios. Pues si tapas uno, has tapado uno, pero tienes otros 19 que siguen soltando agua. Claro. No es por ofender. Entonces, evidentemente. Igual, aunque yo descubra y consiguiera inhibir un factor genético que
que de una enfermedad, si tengo otros 19 que lo provocan y los 19 restantes fallan, pues te va a dar igual. Que al final, por ejemplo, el caso del cáncer, cada cáncer es una historia completamente diferente. Muchísimo. Esto es un mundo. Las células que empiezan a hacer tumoral, que empiezan a proliferar su propia cuenta, generan este proceso de angiogénesis y bueno, pues así de manera incontrolada. Pero vamos, al final cada cáncer tiene un poco su propia historia, sea según donde esté localizado. Y luego, pues bueno, pues ya pues sí, cada cáncer que pueda aparecer, por desgracia, cada persona, pues en su propia historia y bueno, pues que al final es una cantidad de factores ahí a tener en cuenta muy grande. Sí. Yo os cuento el ejemplo porque creo que para ilustrarlo, hablando ahora del cáncer, que me parece un buen ejemplo, yo tengo lo que se llaman... Hasta que no tenga visión de rayos X no creen en los científicos. Ostras, pues cuando lo consigas avísame, porque eso es muy hardcore, que os iba a poner el ejemplo con respecto al cáncer, porque yo, por ejemplo, me diagnosticaron cuando tenía como 16, 17 años unos pequeños angiomas, ¿vale? Pequeños tumores benignos en el hígado. Y yo a mí siempre me lo preguntan, porque como cada vez te veo un médico también, pero bueno, siempre me preguntan que si bebo alcohol, si fumo, que si que si tengo una dieta más o menos sana, etcétera, tal, y todo esto te lo preguntan porque, claro, inevitablemente el hígado, por ejemplo, que es un órgano que procesa y prácticamente es como un gran filtrador de todo lo que comemos y bebemos también, por supuesto, el alcohol le hace mucho daño al hígado. O sea, bueno, a ver, si te bebes un vaso de vino, pues no te va a pasar nada, ¿vale? El hígado bien. Pero si tú estás bebiéndote 3 botellas de ron cada día, pues a lo mejor, no sé cómo decirte, igual tu hígado luego está con cirrosis o con cualquier enfermedad o cáncer de hígado, que sería lo más tocho, etcétera. O sea, hay múltiples factores. No significa que porque tú bebas mucho te vayas a ir cáncer de hígado. Tampoco es eso. Pero es un factor. Claro, es un factor que tener muy en cuenta y entonces, es un factor muy grande. Claro, entonces yo lo comento porque ahí, por ejemplo, ves, hay factores que podemos controlar nosotros que son de hábitos de vida, que siempre ayudan, ¿no? Y luego hay otros que son, pues, genéticos. A lo mejor, pues, esto ocurre mucho con el cáncer de colon, que sí que está muy estudiado, que afecta a familias enteras. Porque hay, por lo visto, un factor genético dominante y que se hereda, y por eso normalmente parece ser que lo pueden tener padres, hijos, sobrinos, tal, como que está demasiado en las familias por eso, no es porque, es por el factor genético al que afecta. Y luego a lo mejor pues también inevitablemente tú aprendes tus comportamientos, tu dieta y tal, pues a lo mejor también de alguna forma influyen y pues eso, pues nosotros también, quieras que no, pues aprendemos esas cosas de nuestra familia, a comer, a todas estas cosas, entonces... Pues bueno, pues que son cosillas que están ahí, que hay que tener... Sí, por supuesto que son cosas que tener en cuenta. Que tener en cuenta, por supuesto. Entonces, pues también eso. Nos comenta los intereses y al revés, pues no ver y sí tener cáncer, por supuesto. No significa que... Eso es. Si bebes, vas a mucho alcohol, vas a tener cáncer, y si no bebes, no vas a tener cáncer. Eso es. Yo sé el ejemplo es que no es el único, evidentemente. Yo sé el ejemplo de no beber porque odio el alcohol, no me gusta nada, ni siquiera cómo huele. Que de pronto lo que ya me habéis tomado una vez y sin embargo tengo tumores benignos, no es grave, ¿vale? Pero que ahí están, o sea, quiero decir que por eso digo que como son enfermedades multifactoriales, lo digo porque también ahora con el COVID una de las cosas que ha surgido mucho es mira, han hecho una vacuna del COVID así rápido, ay, el cáncer, ¿por qué no lo curan? Eso es porque no quieren curarlo. Vamos a ver, cálmate, bájate 3 pisos. No, el cáncer es una enfermedad muy complicada y además que como viene desde dentro, desde los genes y tantas otras cosas, es muy difícil. Un virus que viene de fuera y te invade tu cuerpo, es mucho más fácil generar una vacuna y que se te pueda controlar, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Yo lo digo y lo explico porque creo que es importante. Que ahí hay un concepto a veces erróneo
como de que no se quieren curar las enfermedades. Yo creo que sí, lo que pasa que, bueno, pues lo que decía antes biopaleontólogo, no se puede pasar de 0 a 100. Es que hay tantos factores genéticos que ahora se están descubriendo que están relacionados con el cáncer, que es como de, pero que hay 150.000 factores que pueden afectar al cáncer. Hasta que analicemos todos, veamos cómo interaccionan. Concho, que eso se tarda mucho. Sí, con tiempo se hará, pero ahora mismo pues están en ello, pobrecillos, los científicos que trabajen. Pues sí, nos comenta los científicos. Pues yo tengo una de la familia que muere de cáncer y otra que ya a los 105 años. A ver cuál heredo. Pues esperemos que sea la de los 105 años, por supuesto. Esperemos que sea la de los 105 años y con mucha salud, que eso es importante. Claro, sí, las células locas empiezan a reproducirse, a multiplicarse, a dividirse. Es un error. Sí, de manera incontrolada. Sí, es una degeneración, exacto. Es que la célula empieza a dar por error producción de células que están mal, por decirlo así, de manera muy... Sí, es que se empiezan a dividir de manera incontrolada. Claro, pero por eso he hecho la puntualización, porque hay gente que lo mete todo en el mismo saco. Enfermedades generales, claro, no es igual, claro. Son iguales, y de hecho, lo que hemos comentado antes, el propio cáncer, que se puede variar un montón. No es tan fácil curarles como curar vejez, claro. Envejecimiento, eso es otra historia ya que también... El envejecimiento, bueno, a ver, el envejecimiento hay mucha gente que dice que hay que curarlo. Yo creo que el envejecimiento no es una enfermedad, es parte de lo que supone tener la biología evolutivamente como está hecha. Es decir, las células animales que nos componen a nosotros, las células que nos componen al cuerpo humano y a todos los mamíferos, a todos los organismos, en general... Por cómo están constituidas y por cómo tenemos que conseguir la energía, generamos lo que se llama los famosos... me saldrá... los efectos oxidantes, ¿vale? Y lo que son las sustancias oxidantes del cuerpo. Entonces, la oxidación en sí que se produce por estas cosas, pues es lo que nos hace envejecer. Y también todo el conjunto de células que se tienen que ir dividiendo, tiene que llegar un momento, que para eso existen también los telómeros dentro de los cromosomas. Los telómeros son la parte del extremo, ¿vale? La parte final, que es la que se encarga de que no se pierda la información más importante, ¿vale? La información importante a nivel genético. Pero claro, eso no es infinito. Eso no está ahí eternamente para que tú te dupliques células toda tu vida. Pues está para toda tu vida, pero toda tu vida pues son 80 o 105 años, como en tu familia, que eso está muy bien. Pues... Pero quiero decir que es limitado, que no se regenera ni nada de nada. Se va perdiendo poco a poco en cada división celular y pues es inevitable envejecer, es parte de la vida. Mira, The Pride Line nos sigue, pues muchísimas gracias The Pride Line por seguir aquí en Moneuro. Sí, muchas gracias por el follow. Ya nos cuentan los índices. ¿Es Bill Gates el que tiene cura el cáncer? No me creo que está las vacunas. Sí, claro. Bill Gates. Me pasa a mí que le han dado mucho poder a ese señor y tampoco... El calor da disculpa, los científicos inventan la autorrefrescación. Claro, es que estos científicos todo el día haciendo el bobo. Vaya pan impresentables. Nosotros hemos fomentado, estamos bebiendo mucha agua, eso es muy... Bueno, no deja de ser autorrefrescación. Aquí estoy, por ejemplo, con mi vaso de agua. Claro, hay que hidratarse, es muy importante. Sí, el calor es algo que tiene que existir. Vamos a ver, estamos en un planeta que pertenece al sistema solar y ahí está el sol para darnos calorcito. Claro. Y de hecho, pensemos también que si no hubiera calor, hasta cierto punto ni siquiera existiríamos como vida. Así que es importante que haya calor. La radiación solar, pues claro, como las plantas como hacen fotosíntesis. Exacto, las plantas como hacen fotosíntesis y no. Eso sí, también os digo, dentro del calor... fuente de energía, fuente de carbono, todo, así para que empiece la propia vida. No me acuerdo quién dijo la frase, pero todo en su... Una vida con no se pasa en carbono. Eso es. Todo en su justa medida es bueno. Es decir, un poco de calor es bueno. Lo que no es bueno es tener 50 grados en la calle, porque eso no puede ser bueno. A nosotros, seres humanos, nos da algo, básicamente.
No, y literal, o sea, yo es que no me extraña que haya lagartijas y animales que sean nocturnos, pues los reptiles, por ejemplo, que regulan la temperatura en base al sol y todo esto, y al ambiente. Ese calor, pues. Claro, o sea, es que yo me imagino una lagartija en el sur de España con 50 grados, no sale de día, ¿qué va a salir de día ese animal? Si se muere, con ese calor, yo no salgo, por favor. La autorrefrescación. Bueno, ya existe la propia sudoración, que consiste un poco en básicamente eso. La autorrefrescación a nivel celular es sudoración, y también tenemos que hidratar el cuerpo con agua. Claro, eso gasta un montón de agua, que claro, pues tienes que bebértela. El agua además lo necesitamos para todo, para generar energía, para romper todas las moléculas de glucosa, etcétera, etcétera. Exactamente. Súper importante el agua. Si me ausento un par de minutos. Vale, estoy tranquilo. Mientras tanto, mientras mi paleontólogo se va a aprovechar, vamos a empezar el apéndice 4, así no os quedáis. Claro que... Aprovechamos y ya leemos el último, y así luego ya seguimos con más debate tranquilamente. El apéndice 4 es la Junta de Ampliación de Estudios, ¿vale? Se titula así. Como consecuencia de la pérdida de nuestras colonias en el exterior y de una situación general interna cada vez más degradada, el último periodo de nuestro siglo XIX en España se caracteriza por el ambiente intelectual, por un examen de conciencia general y una autocrítica profunda de los males y posibles remedios para la decadente situación de nuestras instituciones, tanto políticas como sociales, culturales y científicas, por supuesto. La llamada crisis del 98 supone una reflexión y una llamada de alerta, ya que la inteligencia liberal de principios del siglo empieza a profundizar en las posibles causas del problema, y poco a poco se llega a la opinión unánime de que la raíz, la base de nuestro atraso, está en el bajo nivel cultural que padecemos. Lo que hemos ido comentando antes de cómo no se conoce, cómo no se conoce y no se tiene cultura científica, al final pues también va un poco asociado, ¿no? Cultura científica en este caso porque, bueno, hablamos de ciencia, pero también cultura en todos los sentidos, ¿no? Para ellos, para Costa y Giner, serán el alma de las nuevas ideas. De hecho, ellos proponen la solución, que está en europeizar a nuestros intelectuales, mejor dicho, futuros intelectuales, ya que Europa en esos momentos es el alma mater de las nuevas ideas y de los últimos adelantos en el progreso científico. La solución entonces es bien sencilla. Si enviamos por periodos anuales a nuestros estudiantes al extranjero con la idea básica de que su formación esté al día tanto en el campo cultural como en el científico y técnico, pues así iremos mejor, ¿no? Por otra parte, este cambio de aires produciría un cambio en el talante profesional y en la mentalidad de los jóvenes, con la ventaja consiguiente de un nuevo enfoque en la vocación personal. Con estas ideas, y siendo ministro de Instrucción Pública García Alís, se crea un Real Decreto el 11 de enero de 1907, donde la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas pues va a tenerlo en cuenta, ¿no? Su primer presidente será don Santiago Ramón y Cajal, como ya contamos en su momento a lo largo de su vida, y su secretario don José Castillejo, que fue el verdadero cerebro y promotor de la misma. Como vocales estaban en la Junta las más prestigiosas figuras de la intelectualidad del momento, como Álvarez Builla, Azcárate, Calleja, Casares Gil, Bolívar, Echegaray, Hinojosa, Menéndez y Pelayo, Rodríguez Garrido, Menéndez Pidal, Torres Quevedo, Sorolla, Santa María de Paredes, Simarro, Rivera y Tarragó, también Marvá, Fernández Ascarza, Vicente Fernández, Jimeno, entre otros también. El primer domicilio, de hecho, de esta junta estuvo situado en el número 6 de la Plaza de Bilbao. Las ideas que presidían la labor de la junta y las finalidades que perseguían, están magníficamente expuestas en el preámbulo o exposición de motivos del decreto funcional, que dice así: el pueblo que se aísla se estaciona y se descompone. Por eso todos los países civilizados toman parte en el movimiento de relación científica internacional, incluyendo en el número de los que en ella han entrado
no solo pequeños estados europeos, sino las naciones que parecen apartadas de la vida moderna como China y aún la misma Turquía, cuya colonia de estudiantes en Alemania es 4 veces mayor que la española, la antepenúltima de todas las europeas, ya que solo son inferiores a ella en número las de Portugal y Montenegro. La labor intelectual de los reinados de Carlos III y Carlos IV, que produjo la mayor parte de nuestros actuales centros de cultura, tuvo como punto de partida la terminación del aislamiento en que habíamos caído, olvidando así nuestra tradición envidiable, y estableció también nuestra comunicación con la ciencia europea, que interrumpida luego por diversas causas no conserva ahora sino manifestaciones aisladas como las pensiones para viajes concedidas a los becarios de Salamanca y el Colegio de Bolonia. Habla poco después del preámbulo de la necesidad de que los becados encuentren un campo profesional adecuado donde desarrollen los nuevos conocimientos adquiridos, para lo que es necesario facilitarles hasta donde sea posible el ingreso al profesorado en las diversas órdenes de la enseñanza. Previas garantías de competencia y vocación, contar con ellos para formar y nutrir pequeños centros de actividad investigadora y trabajo intenso, donde se cultiven desinteresadamente la ciencia y el arte, y utilizar así su experiencia y sus entusiasmos para influir sobre la educación y la vida de nuestra juventud escolar. Como hemos podido observar, 2 grandes ideas presiden su creación: una, evitar y suprimir definitivamente el aislamiento endémico que en los órdenes cultural, científico y técnico se venía padeciendo, y la segunda, crear un estamento investigador y docente que lentamente y sobre todo mirando hacia el futuro formase educacionalmente a las nuevas generaciones con una más amplia visión vocacional de la labor intelectual. Solo así entendían sus fundadores y podría salvarse de esta forma, y según ellos, el abismo que en estos campos nos separaba de las demás naciones europeas. De acuerdo con esta perspectiva, la finalidad principal de la Junta será la de conceder pensiones para viajes y estudios en las principales universidades extranjeras. Pequeño punto importante, me acabo de acordar, es decir, cuando estaba leyendo. Cuéntanos, Amoneuro. Es que me ha venido. Un momento, no se conoce y no se quiere conocer, no hay inquietud ni curiosidad. También pues es sí. un problema. Pues sí. Sin curiosidad, porque eso, pues bueno, para la ciencia, la inquietud y la curiosidad son 2 cosas fundamentales. En Nuevo Ambiente de Pelayo, sí, una estación en Metro Madrid que se llama Méndez Pelayo. No sé si se hará referencia a ese hombre. Sí, seguramente sí. Casi todas llevan esa historia. Sí. Que iba a decir que una de las cosas que me llama mucho la atención cuando he leído esto, me acaba de venir un chus, es que, claro, está bien esto de, como nosotros vamos atrasados, digamos, tecnológicamente, vamos a mandar a nuestra juventud a donde están más puestos al día, y así que ellos traigan para acá esa ideología, ¿no? Es un buen razonamiento, está bien planteado. Solo hay un pequeño problema: se sigue haciendo a día de hoy. Y a mí, de las primeras cosas que me dijeron que entrar a la carrera fue de, irse fuera, porque fuera es donde está investigando la ciencia. Y volvemos al problema que hemos comentado ya antes. ¿No lo hago yo? Pues no. ¿Lo hago otro y no lo hago yo? No. ¿Para qué necesitas en esa gente que sabe de ciencia y está teniendo de contratar, está teniendo doctorado en extranjero y tal, si luego lo único que haces es mandar afuera a la gente que estudia en tu país? Porque yo esto ya lo he comentado en algún directo y ya lo he hablado también con mi biólogo más de una vez. Aquí en España hay científicos, hay gente que estudia tecnologías, hay gente que lo estudia, sí. ¿Cuál es el problema? Que no hay forma de llegar a lo que ellos mismos dicen en estas líneas que acabamos de leer. No hay opciones a que luego yo me dedique a eso. Claro, que es lo que anteriormente, la falta de recursos, que por mucho conocimiento que tengas, si los recursos son escasos, poco se puede hacer. Claro, o sea, si no se ayuda a que toda esa inversión, todas esas personas formadas luego lleguen a un puesto donde puedan aplicar lo aprendido, pues no hemos caminado a nada, amigos. No hemos caminado a nada, no hemos hecho nada, no sirve para nada. Que quería hacer la puntualización porque es que luego sí no se me olvida. Y por cierto, me he dado cuenta de que no hemos leído la noticia
de Chanchi, pero la leemos luego, ¿vale? Que no se nos olvida. Sí, lo podemos leer. Sí, de sobra. El primer año no se enviaron becarios al extranjero por problemas de organización, pero ya en 1908 solían concederse un promedio de hasta 500 becas anuales. Parece ser que desde su fundación hasta el año 1936 fueron pensionados para ampliar sus estudios en universidades europeas alrededor de 900 estudiantes. Si bien los datos oficiales no son del todo fiables, ya que muchas veces se rebajaba la cuantía de las pensiones para crear con el gobierno sobrante nuevas becas y así aumentar el número de pensionados. Por otra parte, el promedio anual de 500 becas no siempre pudo mantenerse, sobre todo por razones políticas ajenas a la Junta. Hubo 3 periodos durante los cuales casi no se enviaron becarios al extranjero. La primera, con ocasión de la Primera Guerra Mundial. Las razones son obvias, ya que como consecuencia de las actividades bélicas, las actividades culturales de los países a donde iban a ir los pensionados estaban paralizadas en su mayoría. Durante la dictadura de Primo de Rivera también se frenaron y como consecuencia de las disputas políticas e ideológicas del poder con los miembros de la Junta, y en 1936, con el comienzo de nuestra propia guerra civil en España, se suspenden las actividades de la Junta y se cancela la totalidad de las becas. Los requisitos, no obstante, para poder acceder a la pensión eran los siguientes: ser español, presentar un historial personal y académico lo más detallado posible, realizar por escrito una exposición documentada del trabajo y estudios que el pensionado se proponía realizar, así como manifestar el centro cultural y país elegido para ampliar los estudios de su especialidad. Y ya está, esas eran las 3 condiciones, pues eran muchas. En caso de cumplirse los requisitos anteriores y una vez presentados el proyecto, el interesado mantenía una entrevista con la comisión encargada de asignar así las pensiones y después de la cual la misma elaboraba un dictamen concediendo o denegando la pensión solicitada. Por otra parte, conviene señalar que para poder concurrir a la posible concesión de la beca no existía ningún sistema de oposición ni se exigía un historial académico excesivamente brillante. Los únicos elementos de juicio que verdaderamente contaban era la existencia de un programa de trabajo que tuviese alguna utilidad y la valía del candidato. Las becas, por otra parte, no estaban destinadas únicamente al estudiante universitario. Una gran parte de las mismas fueron concedidas a maestros en base al principio institucionalista de educar al educador, es decir, aumentar el nivel intelectual del maestro, ya que sin la menor duda repercutiría en la mejor formación de los alumnos. Y efectivamente esto fue cierto. La escuela española alcanzó un alto nivel pedagógico, envidiando de hecho por varios países europeos. Asimismo, se concedieron becas a trabajadores manuales con objeto de conocer las mejores fábricas y ponerse al día de los nuevos y revolucionarios procedimientos industriales que imperaban en la Europa desarrollada. Además de maestros y trabajadores manuales, también se beneficiaron de las ayudas económicas de la Junta sacerdotes y militares, con objeto en ambos casos de adquirir una superior formación que sin duda luego repercutiría beneficiosamente en sus respectivos campos de actuación. Pero fundamentalmente la mayoría de los pensionados fueron estudiantes universitarios. Todas las ramas del saber eran objeto de la atención de la Junta y es en este campo donde mayores beneficios obtuvo a la larga la sociedad española, puesto que estuvieron becados por esta institución casi todas las figuras que hoy destacan en todos estos campos. Mencionamos entre ellos a Ortega y Gasset, Julián Besteiro, Fernández de los Ríos, Federico García Lorca, Severo Ochoa, Catalá y Recasens, entre otros. El contacto de nuestros estudiantes con las nuevas ideas y con las últimas técnicas supuso un gran avance y al volver otra vez al país, todos ellos imbuidos de un gran espíritu vocacional, se dedicaron a enseñar y a aplicar los conocimientos adquiridos, ganando algunos verdadero renombre universal. Dándose incluso el caso de que en los años 30 venían estudiantes extranjeros para estudiar en los laboratorios de física del Instituto Nacional de Ciencias. Todas las especialidades científicas salieron beneficiadas, debiéndose mencionar el gran avance que supuso en el campo filosófico del abandono del escolasticismo y el conocimiento y adaptación a las nuevas corrientes que imperaban en el primer tercio del siglo. La Junta para Ampliación de Estudios no tenía como única función conceder becas para complementar los conocimientos adquiridos en universidades de otros países, sino que realizaba también otra serie de actividades que vamos a reseñar a continuación sucintamente. Dependían directamente de la misma una serie de organismos cuya finalidad consistía en coordinar así los esfuerzos de todos los especialistas en una determinada materia, conveniendo así también el destacar entre los mismos los siguientes:
El Centro de Estudios Históricos, cuyas dos máximas figuras fueron Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, y el Instituto Escuela, cuya finalidad principal fue la promoción y la formación cultural de la mujer, y este instituto se hizo de hecho famoso internacionalmente por la novedad de las técnicas empleadas a efectos de adquirir una educación integral. Destacaron en la dirección del mismo María de Maeztu, María Goiri, esposa de don Ramón Menéndez Pidal, entre otras. El Instituto Nacional de la Ciencia tuvo también una gran proyección internacional, siendo frecuentados sus laboratorios de física y química por un gran número de estudiantes extranjeros. También estaba la Escuela Española de Arqueología de Roma o la Residencia de Estudiantes, antecedente moderno de los actuales colegios mayores, que fue su director don Alberto Jiménez Fraud. El talante y la categoría de sus residentes, quienes alcanzaron sobre todo el renombre en toda Europa, hasta el punto tal que era conocido como el Oxford español. Pasaron por la misma, entre otros, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello, José Moreno Villa, Emilio Prados, Gregorio Prieto, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Gabriel Celaya y otros más. Eran visitantes asiduos a la misma también Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, y a su vez era el principal foco cultural de la capital del país, convirtiéndose casi en una norma que todo intelectual extranjero que estuviese de viaje en el país dictase su residencia en la calle Pinar con una conferencia. Destacaron las pronunciadas por Albert Einstein, sobre todo por Paul Verlaine y por Henry Bergson, que estuvieron por aquí. La organización y subvención en el envío de nuestros mejores intelectuales a los países hispanohablantes, con el objeto de dar conferencias, cursillos y ciclos completos con sus respectivas especialidades, eran recibidos entusiásticamente, y de ahí puede derivar la entrañable hospitalidad con que fueron acogidos en dichos países cuando decidieron exiliarse a raíz de la guerra civil aquí que hubo en España. A través de la Junta se organiza y centraliza el envío e intercambio de lectores, es decir, del profesorado que enseña nuestro idioma, arte y cultura en las universidades extranjeras. Obtuvieron, de hecho, plaza de lector, entre otros, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Damaso Alonso, entre otros. Concedía también este organismo pensiones y becas para estudios dentro de España. La finalidad de las mismas era el conocimiento y estudios de determinadas materias, y así queda expresado en el preámbulo del decreto funcional antes citado. Es la del trabajo, junto a profesores españoles de renombre, el conocimiento de los tesoros arqueológicos y artísticos de nuestro país, la visita de bibliotecas y archivos, las exploraciones arqueológicas, geológicas y botánicas, y las excursiones para estudiar comarcas industriales, regiones agrícolas o cuestiones sociales para dentro de España, cuya duración y cuantía debe depender de las circunstancias de cada caso. La Junta creó, mantuvo y subvencionó así una serie de publicaciones y revistas relacionadas con las actividades que el decreto funcional le había encomendado, entre otras cosas. En el grupo de las publicaciones destacan los anales, llamados así porque en los que cada becario se podía publicar una información pormenorizada sobre la actividad, experiencia y estudios realizados durante el tiempo de la duración de dicha beca. Era, en resumidas cuentas, el informe que le exigía a la Junta a efectos de comprobar si había cumplido el plan de trabajo programado y por el cual se le había facilitado la pensión. Dentro del grupo de las revistas es obligatorio reseñar la Revista Española de Filología, dado el prestigio universal que adquirió entre todos los especialistas mundiales en la materia, y consecuencia de la Guerra Civil Española y al terminar la misma, este organismo acabó desapareciendo, creándose para construir algunas de sus funciones el actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uh-huh. Y ahí quizá acabe ya. Ya no hay más. Sí, ya se termina el cuarto anexo del libro de... Son el cuadrado de la cronología, que ya os he dicho que os lo pondré en redes sociales para leer. Que bueno, sí, eso os lo vamos a enseñar así rápidamente para que lo veáis. Aquí es donde se termina el final, y lo comenta, bueno, Cajal y su tiempo, que es la cronología, que es... está puesta en tablita, muy bueno. En unas tablas se comenta la propia cronología de Santiago Ramón y Cajal. Sí, esa os la pondré por redes sociales, ¿vale? Le hago fotitos y os la pongo. Su entorno, tal, luego el índice y bueno, todo esto pues. Sí. Para que podáis ir por otras páginas del libro y podéis apañar. Pues este ha sido el libro de Santiago Ramón y Cajal, que Amuneuro nos ha contado aquí a través de sus 3 directos. Sí.
Bueno, con 3 subdirectos a su vez, pero bien. Directo que ha tenido 3 partes, pero bueno, 3 directos que han estado muy bien. Y gracias a Moneuro, que nos ha contado a través de estos directos la historia y la vida de Ramón y Cajal. Sí. Moneuro haya tenido esta iniciativa, que no sé, es una cosa que no es habitual. Que bueno, pues yo sé que esto que ya tengo este libro, eso lo voy a leer y así pues repasamos la vida de una de las personas, pues bueno, los científicos españoles. Quizá el que más, yo creo que pues sí podemos decir abiertamente que quizá Santiago Ramón y Cajal ha sido el científico español más destacado. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Río Ortega, o sea... Alguien así, científico, una persona de ciencias más destacada que Ramón y Cajal, en la historia de los científicos españoles... sí, porque han hecho contribuciones, pero no quizás tan importantes. ¿Han hecho más que Ramón y Cajal? Me cuesta, la verdad. Hombre, Severo Ochoa también es bastante reconocido. Severo Ochoa, sí. Por ejemplo, más incluso que Río Ortega, por ejemplo. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que... Se nos va la cámara. Bueno, ya no vamos a volver a pegarnos. Vamos a hacer una cuarta parte. Si la cámara le da la gana volverá. Y si no, no. Pero para lo que queda ya no. Podéis imaginaros que somos Ramón y Cajal. Eso. Ramón y Cajal os lo cuenta todo. Ramón y Cajal os está hablando. Imaginaos que mueve la boca y tiene voz de chico y de chica. Maravilloso. Claro, la genialidad de Ramón y Cajal. Gracias por el libro, quereos más directo y pasen lindo fin de... Igualmente los índices, por supuesto. Igualmente, que tengas un buen fin de semana. Y nada, pues... Creo que en 2 semanas como mucho tengo programado otro directo. Así podemos tener más directos de ya os diré. Yo creo que sí estoy tramando una cosa. Que podremos tener más, seguro que Amuneuro tiene más ideas, seguro. Ya por sí en este propio directo han surgido más ideas. Así que Ramón el chico y Cajal la chica. Claro, sí, exactamente. Buena sugerencia. Buena sugerencia los índices, la verdad es que sí. Y como mucho. Sí, la verdad es que me ha gustado bastante participar en este directo con Amuneuro y la verdad es que estoy muy agradecido que me haya invitado. Nada, siempre que quieras puede venir. Está usted invitado siempre. Muchas gracias, Amuneuro, muchas gracias. De verdad. Y nada, pues principalmente comentar eso, que ha estado muy bien y que eso, me ha gustado mucho esta iniciativa que ha tenido Amuneuro, sobre todo por tener esto. De esta iniciativa de hacer una cosa diferente a Horbury, yo que sé. Pues que yo creo que estoy pues vamos a leer un libro y vamos a hablar de la vida de Ramón y Cajal. Eso, claro, no es tan habitual. O sea, en una conferencia lo puede hacer, pero claro, puede hacer un directo en Twitch, eso ya es otra cosa diferente. Es una conferencia, es muy típico, pero claro, luego ya pues... Esto ya como que es una cosa diferente, que no es tan habitual, y a lo mejor las personas típicas que dan conferencias y eso, pues no se molestan en, bueno, me voy a hacer un canal de Twitch y voy a hablar de la vida de Ramón y Cajal. Pues cada vez hiciste tecnología, pues igual no todo el mundo te lo hace. Bueno, y que nada. Yo he tenido suerte, he tenido un libro a mano y he dicho, ¿por qué no? Why not? Claro. Me robaste la frase. Sí. Sí, bueno, aprovecho por si acaso os gusta la ciencia. La cocina de Sanji hace sus clases de paleontología, sus paleoclases. Sí, además que desde este año aquí nuestro amigo la cocina de Sanji se ha incorporado a la ciencia como bueno, que aficionado a la paleontología, porque la paleontología siempre nos ha contado que le ha gustado. De aunque no tenga estudios de paleontólogo, igualmente es aficionado y igualmente se ha atrevido a dar el paso y a hablar de la paleontología. Sí, a divulgarla, a comunicarla, que es súper importante. Y aprender de paleontología y a difundirla, divulgarla y comunicarla. Así que bien, ni tan mal. Y sobre todo os digo una cosa, que yo creo que eso es importante y además para que veáis que no es imposible o que no está reñido ni hace falta estudiar una carrera de ciencias per se para poder divulgar de un conocimiento siempre y cuando lo hagas como él lo hace, que yo creo que eso está muy bien y es contrastando la información, buscándola, rebuscándola y tiene una cosa eso muy buena. Siempre.
pero bueno, eso por supuesto, pero también tiene una cosa muy buena y es que él además, y lo que decíamos antes, es bueno saber dónde están tus límites de tu conocimiento. Es decir, él sabe que a lo mejor, oye, pues me gusta mucho la paleontología, pero justo me he leído una parte que tiene mucho que ver con biología celular, de la cual yo no controlo tanto, y viene y pregunta, a mí me pregunta a veces, creo que a bioplantólogo también, creo que es bueno preguntar, hablar también. Y un poco preguntar a otras personas que crees que saben más que tú, siempre está bien. De hecho, yo todavía no he hecho muchas cosas porque estoy más centrada en hacer vídeos del VIR, pero cuando haga seguramente vídeos para el canal de plantas, pues muy seguramente, o al menos eso tengo en mi cabeza pensado, seguramente le pediré ayuda aquí a bioplantólogo o incluso le pido, si él quiere, por supuesto, explicaros alguna parte porque creo que él controla un poquito más de plantas que yo, entonces pues probablemente pueda también aportar más que yo o pueda dar detalles que a lo mejor no, entonces pues eso, te vamos a sacar los colores, bueno, no pasa nada. Y sacar los colores. Pues te sacamos los colorcillos. Bueno, ni tan mal. Que sobre todo lo importante es eso, que me alegro que os haya gustado, esa era la idea, un poco compartir y tal. También os digo que si vivís aquí o sea, si sois de España o vivís incluso en Madrid, yo me he enterado el otro día por la cuenta de Doctor Bacteria, que está en Twitter, que hay en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid, hay una pequeña parte de exposición que han puesto sobre la vida de Santiago Ramón y Cajal. Y es, vamos, que se puede visitar, que se puede ver. Y de hecho también en el Instituto Cajal parece ser que tienen también una parte que os lo quería decir también, por si queréis ir y visitar estos sitios, pues que vayáis y lo visitéis, que no hay ningún problema. Pues sí. Y sobre todo porque, oye, mira, pues es una forma más de aprender. En cualquier caso, también os digo que yo espero que el debate también os haya gustado y haya enriquecido un poco, porque quería dar pues un último apunte que creo que no lo hemos dado, y es que las becas actualmente, para terminar de hablar un poco de todas las áreas y de todas las cosas, las becas actualmente se siguen dando. Es verdad que ahora sí que se pide quizás más un requisito de un currículum más excelente o brillante, ¿no?, para los alumnos que reciban las becas, pero por ejemplo esto de mandar a la gente al extranjero o tal, sí que más o menos sigue siendo igual. Sí que creo que tienes que presentar qué programa vas a hacer, qué no vas a hacer. Claro. Con las becas que te dan para las tesis tienes que justificar si tú de verdad has trabajado y te han dado un dinero que tú de verdad has empleado en ese plan o en ese proyecto que tú has dicho. Y todo esto, o sea que eso más o menos digamos que sí que se mantiene, sí que se sigue haciendo. Yo ando planeando a partir de septiembre hacer un viajecillo a cierto museo chiquitito de pueblo en el que ha participado el paleontólogo y traerlo que vea y demás. Pacozoico. Pues sí, sí, creo lo comentamos. Pues también además una iniciativa muy buena que tenía este hombre, Pacozoico. Sí, que ha abierto ahí un museo en un pueblo chiquitín, pero que seguro que les da un montón de visitas. A €1 dice que te invita a su canal de Twitch. No. No, hombre, él está súper invitado si quiere, pero Paco Zoico tiene mucho nivel para estar aquí con problemas técnicos. Hay que mejorar mejor primero y luego ya vendrá gente con más renombre, poquito a poco. Que en cualquier caso esa era una de las cosas que os quería decir, y la otra que os quería decir, porque creo que también es importante, y ya que estamos hay que decirla, que hemos hablado antes de las publicaciones y tal, de que se publica solo los resultados positivos pero no los negativos tanto y tal. También he de decir que no, déjale porque Paco Zoico es una persona importante, que todavía no estoy yo preparada para eso. A ver, ¿qué quieres? Se está expresando porque, claro, sabe que voy a tocar un tema delicado. Claro, también ya sabéis cómo son el perro, el Canis lupus familiaris, que es su nombre científico, aprovecho para comentarlo. Pues que, bueno, pues este carácter territorial que a veces tiene, pues bueno, pues hace que... Ya está. Es que ella también quería salir en el vídeo hoy. Entonces,
La cosa, que iba a comentar que las publicaciones, efectivamente se publica normalmente lo positivo y todo lo que tú quieras y bla, 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 pero también hay un mundillo ahí muy